Hola, profesores, compañeros y compañeras. Esperamos que se encuentren bien en este contexto complejo. Hoy queremos presentarles nuestro video acerca del texto de Las estructuras elementales del parentesco. Este texto fue escrito por Lévi-Strauss en el año 1969. Pero antes, queremos presentarnos. Nosotros somos Ismael Garrido, Amaya Muñoz, Mario Gabriel Nayar, Valentino Paso y Catalina Recabal. ¿Quién es Lévi-Strauss? Lévi-Strauss fue un antropólogo, filósofo y etnólogo. Nació el 28 de noviembre de 1908 en Bruselas, Bélgica. Sus padres fueron Raymond Lévi-Strauss, artista, y Emma Lévi, ambos de nacionalidad francesa, ascendencia judía y alsaciana. Por sus trabajos en campo y estudios teóricos, es considerado como el padre de la antropología estructuralista. Ahora bien, es relevante hablar del contexto específico de producción de la obra Las estructuras elementales del parentesco. Al ser judío, el autor se vio obligado a exiliarse a Nueva York en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial, para así huir de la ocupación nazi en Francia. Los años comprendidos entre 1941 y 1942 dedicados a la docencia fueron muy importantes en su formación, dado que fue en este periodo en el que se acercó a la antropología. Vuelve a Francia en 1949, año en el que presenta su tesis sobre las estructuras elementales del parentesco. Sus estudios etnológicos y antropológicos son el objeto de esta obra y otras que fueron publicadas años posteriores. Fue en donde aplicó por primera vez su método Antropología estructuralista, siendo esta obra decisiva en este tópico. En el capítulo 1, titulado Naturaleza y Cultura, los conceptos y discusiones claves que se observan son la distinción entre estado de naturaleza y estado de sociedad, las aproximaciones metodológicas que aportaron a la discusión, las que correspondieron a 1. El método de aislar a un recién nacido, 2. El caso de los niños salvajes, y 3. La búsqueda de los signos precursores de la cultura en los monos antropoides. Finalmente, se concluye que la presencia de la regla es el criterio para distinguir lo natural de lo social, y se introduce el misterio del incesto como regla social de carácter universal. Una de las discusiones claves de la sociología moderna ha sido la distinción entre estado de naturaleza y estado de sociedad. Dentro de esta discusión, se asume que el ser humano es un ser biológico a la vez que un individuo social. Sin embargo, el problema se constituye en que no es posible distinguir las causas biológicas de las causas sociales en el comportamiento de un individuo, ya que éstas operan de forma integrada. Ante esto, surge la doble pregunta: ¿dónde termina la naturaleza? ¿Dónde comienza la cultura? Como intentos por dar respuesta a estas interrogantes, en el texto se presentan tres aproximaciones metodológicas que aportaron a la discusión. La primera consistió en el método de aislar a un recién nacido con el objetivo de obtener respuestas de origen psicobiológico, sin influencia de lo social. Este método presentó muchas dificultades, ya que un niño necesita de los cuidados de la madre, a la vez que un ambiente cultural, para que se desarrolle normalmente, por lo cual los resultados que se podían obtener eran muy limitados y equívocos. Una segunda aproximación consistió en el caso de los niños salvajes, quienes eran niños abandonados en la campiña desde sus primeros años de vida, que lograban desarrollarse sin la influencia del ambiente social. Como limitación, tenemos que la mayoría de estos niños eran anormales congénitos, lo cual solía ser la causa de su abandono y explica el por qué no alcanzaban un desarrollo normal, ni siquiera en la adultez. Como un aporte, tenemos que a partir del estudio de estos niños se concluye que no existe comportamiento natural de la especie humana al que el individuo aislado pueda volver por regresión, es decir, no existe comportamiento de carácter precultural. La tercera aproximación es la búsqueda de los signos precursores de la cultura en los monos antropoides. Dentro de las investigaciones en esta aproximación se encontró que, si bien no hay ningún obstáculo anatómico que impida al mono articular los sonidos del habla humana, se presenta una total incapacidad para atribuir a los sonidos el carácter de signos y poder así desarrollar un lenguaje. También se observó que tanto la vida social como la vida sexual de los monos no se rige según normas, por lo que el comportamiento de un individuo
es inconstante e irregular. A la luz de estos hallazgos, se concluye que no se puede encontrar en la naturaleza el origen de reglas institucionales, ya que éstas se requieren de una cultura construida a partir del lenguaje. Del análisis anterior, el autor concluye que el criterio válido para reconocer las actitudes sociales es la presencia o ausencia de la regla en los comportamientos sustraídos a las determinaciones instintivas. Como síntesis, el estadio de la cultura se reconoce por la presencia de la regla y presenta los atributos de lo relativo y de lo particular. En cambio, el estadio de la naturaleza se reconoce por ser universal y se caracteriza por la espontaneidad. En base a lo establecido anteriormente, se introduce el misterio sociológico de la prohibición del incesto, en cuanto presenta los atributos contradictorios de los dos órdenes. Constituye una regla social que posee un carácter de universalidad. La prohibición del incesto posee la universalidad de las tendencias y de los instintos, a la vez que el carácter coercitivo de las leyes y de las instituciones. Luego, en el capítulo 2 del texto, algunos conceptos y discusiones claves que se observan son las 3 familias de explicaciones para la prohibición del incesto y sus principales tesis y limitaciones. Estas 3 familias serían 1. Las explicaciones de la prohibición como medida eugenésica, 2. como rol incesto y 3. como institución social. La primera familia de explicaciones es aquella que pone la prohibición como una medida eugenésica, es decir, como una medida de protección de la especie. Así, las principales tesis de estas explicaciones son que en estas se mantiene el doble carácter de la prohibición, es decir, los dos polos, pero disociado en 2 fases, por lo que aquí el origen de la prohibición es social y natural al mismo tiempo, pero expresado en momentos distintos. Según estas explicaciones, la prohibición opera como una medida de protección a la especie de los resultados nefastos, entre comillas, de los matrimonios consanguíneos. Por otro lado, las limitaciones de estas explicaciones serían la incongruencia que se observa entre la prohibición y los procesos endogámicos de reproducción de especies de plantas y animales largamente utilizados en distintas sociedades. Y además, según D'Albert, citado por Lévi-Strauss, desde la teoría de la herencia, las prohibiciones del matrimonio no parecen justificadas. Luego, la segunda familia de explicaciones es aquella que pone a la prohibición como un horror al incesto, que puede provenir o de la cultura o de la naturaleza. Así, las principales tesis de estas explicaciones son que uno de los elementos de la ecuación cultura-sociedad puede desaparecer. Esto significa que el horror al incesto se explica desde un origen en la fisiología humana o bien en sus tendencias psíquicas. Desde su explicación fisiológica, el horror vendría del clásico prejuicio de la voz, de la sangre o de la repugnancia instintiva, mientras que en la variante psíquica, este se explicaría por el acostumbramiento psicológico que se produce con la persona cercana, lo que deriva en una pérdida del deseo sexual por ella. Por otro lado, las limitaciones que se observan en estas explicaciones son que existen sociedades donde hay matrimonios cruzados permitidos, donde la convivencia desde edades tempranas no implica necesariamente una pérdida del deseo, sino, muy por el contrario, un desarrollo más profundo de la intimidad. También, dirá Lévi-Strauss, si esta prohibición aparece, entre comillas, instintivamente, entonces, ¿por qué la necesidad de establecerla explícitamente en tantas sociedades? Finalmente, la tercera familia de explicaciones es aquella que pone a la prohibición como un mandato puramente social. En estas explicaciones, las principales tesis son que, al igual que en la familia anterior, uno de los elementos de la ecuación puede desaparecer, pero en este caso, el origen es puramente social y es la expresión biológica la que pasa a un segundo plano. Así, esta comprensión de la prohibición del incesto se toma como una derivación o residuo de la exogamia en tanto sistema social, por lo que son interpretaciones de corte sociológico las que ponen a la prohibición dentro de un entramado más amplio de antiguas creencias mágico-religiosas. En esta familia, las principales limitaciones que se observan son que se sostienen en base a conexiones frágiles y arbitrarias, y que también, según el autor, se observan saltos lógicos demasiado amplios que tienden a universalizar observaciones particulares. Por último, la síntesis del autor en relación a este capítulo apunta a que todas estas explicaciones conducen a callejones sin salida. Por su parte, él dirá que la prohibición del incesto opera como un pasaje desde la naturaleza a la cultura. Así, para él, esta prohibición es menos una unión que una transformación o un pasaje. Antes de ella, la cultura aún no existe. Con ella, la naturaleza deja de existir en el hombre como reino soberano. Reflexiones. El tabú del incesto y su prevalencia en nuestra cultura. Durante el estudio de las estructuras elementales del parentesco,
hemos podido observar que el incesto y la prohibición de este cumplen un papel fundamental en la historia del ser humano y que prevalece hasta el día de hoy. No solo eso, sino que este elemento se ve muy plasmado en gran multitud de elementos de nuestra cultura. Número 1. En las ciencias sociales. En primer lugar, como mencionamos recientemente, Lévi-Strauss, una de las figuras más importantes en el mundo de la antropología y fundador de la antropología estructural, toma como piedra angular el estudio de la prohibición del incesto para su obra Estructuras elementales del parentesco. Por otro lado, en el psicoanálisis, una de las teorías psicológicas más importantes y de mayor significación al día de hoy, el incesto también cumple un rol fundamental. Según esta corriente de pensamiento, la aparición, desarrollo y resolución de los deseos incestuosos y el complejo de Edipo serán de fundamental importancia para el desarrollo psicosexual del individuo. Número 2. En la literatura. En la Biblia, el conjunto de escrituras más importante, tanto para las religiones cristianas como para el judaísmo, aparecen documentados casos de incesto. Estos podrían ser los escritos más antiguos en los que se describen relaciones incestuosas. Se mencionan el caso de Caín, quien se especula se casó con una de sus hermanas, Sara, quien se casó con su medio hermano Abraham, y el sobrino de este último, Lot, quien produce descendencia con sus 2 hijas. Luego tenemos el caso de 100 años de soledad. La novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez es una de las obras más importantes de la literatura hispanoamericana y la naturaleza de las relaciones de sus protagonistas son, en su mayoría, incestuosas. El libro narra la historia de José Arcadio Buendía, quien se casa con su prima Úrsula Iguarán. Su hija, Amaranta, tiene un romance con su sobrino Aureliano José, mientras Rebeca, su otra hija adoptiva, se casa con su hermanastro José Arcadio. Estas relaciones incestuosas continúan hasta la 7ª generación de la familia, momento en el que Amaranta Úrsula, fruto de una relación con su sobrino, da a luz a un niño que nace con cola de cerdo. Otro ejemplo lo podemos apreciar en la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, sobre la cual se inspiró la serie de televisión Game of Thrones, en la cual se menciona el caso de la casa Targaryen, cuyos integrantes mantienen relaciones incestuosas con el fin de conservar la pureza de su sangre. Número 3. En el cine. En el caso de la industria cinematográfica, existe una amplia variedad de películas que abordan en sus temáticas el incesto. Sin embargo, la que más llamó nuestra atención fue el caso de la película de Disney El Rey León, en la que el protagonista, Simba, tiene una hija con Nala, su amiga de la infancia, que además sería también hija de Mufasa, el padre de Simba. Si bien el listado de películas que tratan el tema del incesto es extenso, podemos mencionar otros ejemplos tales como La Cumbre Escarlata, El Chacotero Sentimental, Géminis, Daniel y Ana y Flores en el Ático. Nudos críticos. En las estructuras elementales del parentesco, Lévi-Strauss menciona que la prohibición del incesto es una regulación cultural por la cual los individuos renuncian a sus mujeres, hermana, madre, prima, tía, sobrina, con el propósito de poder acceder a las mujeres de otros hombres, a quienes estos también renuncian bajo el mismo principio. Un acuerdo respecto al intercambio de mujeres sería entonces el propósito de la prohibición del incesto. El autor además da el ejemplo de un hombre que posee un viñedo y se dedica a la producción del vino, y afirma que el placer de esta persona no vendrá del disfrute de su propio vino, sino que de un tercero degustándolo. De esta manera, podemos observar que, al ser el intercambio de mujeres entre hombres la base de los sistemas de parentesco, y no presentarse el caso inverso, en el que las mujeres renuncian a sus hombres con el fin de intercambiarlos con otras mujeres, se estructura una teoría de opresión sexual. Por otro lado, también podemos dar cuenta de que en estos postulados, mientras el hombre cumple un rol protagónico, la mujer no solo cumple un rol muy secundario, sino que también se le otorga a esta el mismo rol que aquel que cumplen las cosas, pues son poseídas por el hombre y pueden ser libremente intercambiadas a voluntad de éste. Preguntas abiertas. Durante el desarrollo de este trabajo, como equipo se nos ocurrieron 2 preguntas abiertas que pueden servir para reflexionar sobre los contenidos. En primer lugar,
¿Por qué creen que esta prohibición del incesto es particularmente importante para el psicoanálisis? Y en segundo lugar, ¿cómo han experimentado ustedes esta prohibición del incesto en su día a día? Bueno, esta fue nuestra presentación. Esperamos les haya gustado. Gracias.